Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la Iglesia. Es domingo 15 de marzo del 2015. Comenzamos. El cardenal alemán Cordes ha salido al paso públicamente al cardenal también alemán Marx, advirtiéndole que nadie puede dar la comunión a los divorciados vueltos a casar sin caer en herejía. Los obispos polacos han costeado una publicidad en vallas para oponerse a la comunión de los divorciados, recordando que el concubinato es pecado. El Parlamento de Perú ha rechazado el matrimonio homosexual. Ha sido un debate largo y tenso, pero al final ha triunfado aquellos que defienden la ley natural. Cuando se piensa que nada puede ser peor de lo que se conoce, la realidad siempre te sorprende. Una mujer de Inglaterra ha dado luz a un hijo, que es fruto del semen de su otro hijo, que es gay y le apetecía tener un niño. La polémica sobre los divorciados vueltos a casar sigue siendo un tema de debate. Si hace 2 semanas nos sorprendían las declaraciones del cardenal Marx de Múnich, donde afirmaba que ellos decidirían por su cuenta la comunión de los divorciados, ahora el cardenal Cordes, también alemán, nos recuerda que eso puede ser caer en herejía. El cardenal alemán Paul Joseph Cordes, presidente emérito del Pontificio Consejo Cor ONU, ha salido al paso de las recientes declaraciones a los medios de comunicación del cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. Cordes advierte: ni tan siquiera un cardenal puede separar la pastoral de la doctrina con un golpe de mano, a no ser que quiera pasar por encima del sentido de fe vinculante de las palabras de Jesús y de las proposiciones vinculantes del Concilio de Trento. De entre lo discutido en la última Asamblea General de los Obispos Alemanes, dice el cardenal Cordes, se han hecho públicas unas declaraciones de su presidente. Como las palabras del más alto representante de los católicos alemanes poseen carácter orientador y además han tenido repercusión en los medios. Es razonable discutir públicamente alguna de las opiniones manifestadas, incluso para limitar la confusión que han provocado. En estas declaraciones observa el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana que, en la Iglesia Universal, hay ciertas expectativas con respecto a Alemania. Esto ya es asombroso. Una encuesta de la Fundación Bertelsmann reveló que solo el 16,2% de los católicos de Alemania Occidental creen en un Dios todopoderoso, como un interlocutor personal. El resto de los católicos identifican a Dios como una providencia sin rostro, un destino anónimo o una fuerza primordial, o lo niegan simple y llanamente. Aún resultan más extrañas, sigue diciendo Cordes, las deformaciones teológicas y las afirmaciones con las que el presidente de la Conferencia Episcopal declara de forma lapidaria: no somos una filial de Roma, cada conferencia episcopal es responsable de la pastoral en su área cultural y debe anunciar el Evangelio ella misma como parte de su propia y primordial tarea. En el contexto de la Iglesia, semejantes declaraciones son más propias de una tertulia de bar. ¿Qué se esconde detrás de esa responsabilidad sobre la pastoral del área cultural? En cuestiones como el recorrido de la peregrinación a Artoin, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana es sin duda competente. Sin embargo, el debate sobre el problema de los separados y vueltos a casar es algo muy distinto. Esta materia está unida al corazón de la teología. Ahí ni tan siquiera un cardenal puede separar la pastoral de la doctrina con un golpe de mano, a no ser que quisiera pasar por encima del sentido de fe vinculante de las palabras de Jesús y de las proposiciones vinculantes del Concilio de Trento, añade el cardenal Cordes. Por otra parte, no es menos cierto que el cardenal Marx no está solo. Continúa diciendo el cardenal Cordes. El presidente de la Comisión de Pastoral de la Conferencia Episcopal, Monseñor Franz Joseph Bode, ha acudido en su ayuda, con la exigencia de que pastoral y dogmática se enriquezcan mutuamente. Esto supondría un discernimiento históricamente importante que él califica, ni más ni menos, como cambio de paradigma. Bode se pregunta, ¿qué relación sigue teniendo hoy la doctrina de la Iglesia con la vida de las personas?
¿Tenemos suficientemente en cuenta las experiencias concretas de las personas para incluirlas en la doctrina? No se puede permitir que doctrina y vida marchen totalmente por caminos distintos. Sin embargo, el intento de derivar contenidos de la fe a partir de la experiencia vital no es tan nuevo como aquí se pretende afirmar. Durante las discusiones del concilio acerca de la relevancia para la fe de los fenómenos sociales o eclesiales, se produjo un debate sobre la expresión bíblica de los signos de los tiempos. La discusión de los padres conciliares llegó a la conclusión de que sería errado considerar esos signos de los tiempos de la vida del hombre como una fuente de fe, de modo que descartaron expresamente el patético atajo de considerar que los fenómenos que desafían a la Iglesia fueran, como tales, una fuente de fe. La Constitución Conciliar sobre la Divina Revelación, por su parte, enseña sin ninguna duda que la fe de la Iglesia Católica se alimenta exclusivamente de la Sagrada Escritura y de la doctrina de la Iglesia. Resultaría paradójico querer otorgar la función de fuente de la fe a un pequeño grupo de miembros de la Iglesia que viven en una situación tan espiritualmente lamentable como objetivamente irregular. La Iglesia en Polonia no está dispuesta a que se destruya el legado moral de San Juan Pablo II. Para esto, ha aceptado poner una campaña en vallas publicitarias donde se recuerda que el concubinato es pecado. Polonia está viendo sus ciudades sembradas de vallas publicitarias con este mensaje: el concubinato es pecado, no cometerás adulterio. Se enmarca en una campaña para enseñar la doctrina católica sobre el sexto mandamiento para aquellos a los que la memoria ya empieza a flojear. Así, los obispos recuerdan que el Señor, que es misericordia, quiere que los pecadores pidan perdón. El que no se considera pecador no lo hará nunca y se perderá esas gracias de Dios. Que la campaña ha dado en el clavo es evidente. Es suficiente comprobar la rabia y odio que medios seculares y anticatólicos están mostrando. Incluso en Gazeta Wyborcza, el diario de izquierdas, han aparecido artículos glosando la campaña y matizando: la cohabitación no es exactamente adulterio. El objetivo de la campaña es claro y simple: llamar la atención sobre el creciente número de parejas que viven sin el sacramento del matrimonio y señalar el mayor peligro. Es pecado. Esto afecta también a los casados civilmente. Perú rechaza el matrimonio homosexual. Los parlamentarios han decidido que la única familia que vale es la formada por un hombre y una mujer. Tras 4 horas de arduo debate, la Comisión de Justicia del Congreso peruano rechazó el proyecto de ley que plantea la unión civil entre personas del mismo sexo. Solo 4 congresistas respaldaron la iniciativa, mientras que 6 la rechazaron y 2 legisladores se abstuvieron. El arzobispo metropolitano de Piura y presidente de la Comisión de Familia, Infancia y Vida de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor José Antonio Eguren, saludó el rechazo del proyecto de ley de unión civil gay en el Congreso de la República. Monseñor Eguren expresó su respaldo a la decisión de la mayoría de la Comisión de Justicia de archivar dicho proyecto de ley, porque junto con ser contrario al orden natural, distorsionaba la verdadera identidad de la familia y contradecía la finalidad del matrimonio, tal como se encuentra protegido en los artículos 4 y 5 de la actual Constitución Política del Perú. Monseñor Eguren señaló que el propósito del lobby gay y los promotores de este proyecto legislativo era introducir en el Perú, además del matrimonio homosexual, un nuevo concepto de familia y de adopción de niños, los cuales estarían privados del derecho natural de tener un padre y una madre. El penoso camino recorrido por otros países atestigua el éxito de esta estrategia, indicó. ¿Es posible ser padre y hermano a la vez y que el hijo o hermano sea concebido por inseminación? Esto ha sido posible en Inglaterra y es legal. Anne-Marie Casson ha gestado un hijo que a la vez es su nieto, porque es hijo de su hijo. Kyle, gay soltero de 27 años. Un juez de familia del Tribunal Supremo en Inglaterra ha dictaminado que la situación es completamente legal y que Kyle puede adoptar al bebé, que legalmente también es su hermano. Anne-Marie Casson, de 46 años, decidió convertirse en la gestadora de un óvulo donado y fertilizado con el esperma de su hijo.
Este galimatías genealógico se produjo porque el hijo de Anne-Marie, Kyle Casson, gay soltero de 27 años, llevaba queriendo ser padre desde hace tiempo, según informa el diario inglés Mirror. Anne-Marie Casson no dudó en ayudar a su hijo Kyle en el momento en el que confesó su deseo de tener un hijo. Kyle estaba desesperado después de haber sido rechazado por las clínicas de reproducción subrogada, conocida popularmente como vientre de alquiler de todo el país. Kyle pensó en su propia madre. El caso de los Casson ha suscitado una gran polémica por sus particularidades. Kyle es el primer hombre soltero en el país que tiene un hijo a través del sistema de vientre de alquiler y la primera vez que se recurre a la propia madre como portadora. El debate que se está desarrollando en la sociedad de Reino Unido ha derivado en calificar el caso como un acto de incesto, puesto que los participantes son consanguíneos. En Twitter, los comentarios relacionados con la historia hablan de una salvajada y de un acto asqueroso y egoísta, y otros aseguran que no hay nada malo en ello. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a las diferentes opciones tomadas en Alemania y Polonia con respecto a la familia. Alemania y Polonia son dos países europeos que comparten frontera de norte a sur. El río Oder que las separa parece en realidad no un río, sino un gigantesco abismo porque son tan diferentes, y no me refiero solo a lo económico, sino a lo social y a lo religioso, que parece que son dos realidades distantes, no solamente de kilómetros, sino también de muchos años. Alemania es un país profundamente secularizado, mientras que, afortunadamente, Polonia es un país todavía profundamente religioso. Esta semana, de nuevo, un obispo alemán, en este caso un cardenal, ha sido protagonista. Me refiero al cardenal Joseph Cordes, que ha sido presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz y que ha salido al público diciendo abiertamente que está en contra de lo que defienden la mayoría de los obispos alemanes dirigidos por el presidente de su conferencia episcopal, el cardenal Marx, arzobispo de Baviera. De una forma directa, es decir, mencionándolos por su nombre, el cardenal Cordes ha puesto el dedo en la llaga y el punto sobre la i acerca de lo que está ocurriendo o puede ocurrir en Alemania, comentando las declaraciones del cardenal Marx y las resoluciones aprobadas por mayoría por la conferencia episcopal de ese país. Les ha dicho que, con otras palabras, que sigue pesando sobre Alemania el viejo pecado de soberbia, ese pecado de soberbia que llevó a Lutero a separarse de la Iglesia y considerar que la interpretación de los 15 siglos anteriores de la Biblia y del mensaje del Señor era erróneo porque solamente él sabía interpretar bien la Biblia. Hay que tener mucha soberbia para pensar y afirmar eso. Pues el cardenal Cordes les ha dicho algo parecido a sus colegas obispos alemanes. Repito, Cordes también es alemán. Y les ha dicho que siempre hay en Alemania un complejo antirromano. Repito, es una forma distinta de decir lo mismo, de decir que hay un problema de soberbia. Que a ellos, los del norte, los ricos, los eficientes, no les van a enseñar nada los latinos del sur, que son mucho más perezosos, vagos, incompetentes, etc. Eso es lo que ellos dicen o piensan, o por lo menos muchos de ellos. Repito, un alemán Cordes ha puesto el dedo en la llaga, el punto en la i. Y ha dicho que de ninguna manera nadie, en ninguna conferencia episcopal puede considerarse al margen de las decisiones que tome la Iglesia Universal en cuestiones esenciales. Les ha dicho, oigan, ustedes, obispos alemanes, son competentes, efectivamente, no son una sucursal del Vaticano, como dijo el cardenal Marx días anteriores. Ustedes son competentes, ¿pero para qué? Pues para decidir cómo tiene que ser un libro litúrgico, o para decidir, dice Cordes con mucho humor, para decidir cómo tiene que hacerse una peregrinación. Pero para cuestiones que afectan al dogma, a la pastoral, a la Iglesia Universal, no puede ser que cada iglesia legisle por su cuenta. Esto es de sentido común. Lo malo es cuando el sentido común se convierte en el menos común de los sentidos. Una vez que les ha dicho esto, tenemos que mirar lo que pasa en la otra orilla del Oder. Justo en la misma semana, los obispos polacos
han decidido que no van a dejarse colonizar por sus vecinos alemanes y que no estamos en aquel 39 en que las tropas de Hitler entraron a Alemania, entraron por el oeste, mientras que las de Stalin entraban por el este. Que no estamos en esa época, aunque ahora no se trata de que los tanques alemanes quieran conquistar Polonia, se trata de que hay también un intento de colonización, en este caso religiosa, por parte de los vecinos alemanes hacia los vecinos polacos. Y los obispos polacos no están dispuestos a consentirlo. Es decir, ellos, públicamente lo ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, están decididos a luchar para que se preserve el patrimonio que su santidad Juan Pablo II, polaco, dejó para la Iglesia Universal en los temas de familia y de vida. Sí, cuando llegó en el año 78 Juan Pablo II al trono de Pedro, la Iglesia estaba a la deriva con una profunda sensación de caos y Juan Pablo II consiguió, poniéndose al frente del timón de la Iglesia, consiguió que esa Iglesia se enderezara. Hoy podemos estar ante una situación semejante. También da la sensación de confusión y también da la sensación de que unos quieren colonizar a los otros. Se preguntaba el cardenal Cordes, decía, oiga, el cardenal Marx afirma que el mundo mira con expectación y que el mundo mira con ilusión y que mira con esperanza la valiente ruptura que sobre la doctrina de la Iglesia va a conseguir el episcopado alemán. Y decía Cordes con mucha ironía, pero ¿qué lecciones puede dar Alemania al mundo cuando solo el 16,2% de los católicos alemanes cree en un Dios personal todopoderoso? Solo el 16,2% de los católicos. El resto cree en una fuerza primigenia, son palabras de Cordes, de un objetivo estudio sobre la Iglesia alemana. El resto cree en una fuerza primigenia, cree en un ente abstracto o simplemente no cree en nada. No estamos hablando de cuántos son católicos practicantes, estamos diciendo que solo el 16,2% de los católicos alemanes cree en un Dios personal y tiene con él una relación personal. Dice Cordes, ¿cómo pueden estar mirándonos con expectativa y con ilusión? ¿Cómo podemos dar nosotros, en esta profunda crisis que estamos atravesando como Iglesia alemana, cómo podemos dar lecciones al mundo? En cambio, en la otra orilla, los polacos siguen con las iglesias llenas y con los seminarios llenos. Y como decía, su conferencia episcopal está decidida a salvaguardar ese patrimonio de su paisano San Juan Pablo II. Y para eso, esta misma semana, ha costeado una campaña publicitaria en las vallas de las carreteras, de las calles de su país, una campaña muy inteligente en la cual dicen, el concubinato es pecado. Y recuerdan un mandamiento, no cometerás adulterio. Con mucha inteligencia no entran a decir si los divorciados pueden comulgar o no, o si la homosexualidad es válida o no. Recuerdan la doctrina de 2000 años, el concubinato es pecado, no cometerás adulterio. Está dicho todo, es suficientemente claro el mensaje, el concubinato es pecado. Vivimos en una realidad difícil y tensa, en una realidad en la cual unos que miran con soberbia a otros pretenden imponerles su visión sobre el mundo y sobre la Iglesia, una visión con los datos fracasada, vamos, que el 16,2% de los católicos en Alemania crean que Dios es una persona y que pueden tener con él una relación, que pueden pedirle ayuda, por ejemplo, es señal de la profundísima crisis que vive esa Iglesia y que no se va a resolver por la vía de la liberalidad y de que cada uno haga lo que quiera. Oiga, pero si es que ya lo hacen, no hace falta que usted le dé el permiso, es que ya lo hacen. Y desde luego no se puede colonizar a los que no han caído, gracias a Dios, aún en esa profunda crisis. De todas las formas, siempre tengo la misma impresión. Aquí hay un personaje con el cual generalmente no echamos cuentas, que se olvida. Me refiero al Espíritu Santo. Lo mismo que el Espíritu Santo actuó, sigue actuando. Lo mismo que intervino para poner en el trono de Pedro a San Juan Pablo II, pues sigue actuando también en este momento. Vivimos con el Papa Francisco, que también él ha sido puesto por el Espíritu Santo, y estamos seguros de que el Espíritu Santo será quien de verdad tenga la última palabra en esta confusión que hay cada vez más fuerte en la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra Iglesia,
pueden hacerlo en nuestra página web de Noticias y Apologética, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.